La decisión de Lau lo ha cambiado todo. Quiero llevar mi propia moto. Nuestro viaje da un giro inesperado y nos lanzamos a un nuevo desafío: seguir explorando Europa, pero con rumbo a España. Espero que os guste esta idea. Allí, Lau retomará su conexión con las motos y se preparará para estar al mismo nivel que yo y poder viajar juntos, cosa que no le resultará difícil. Ah, ¿te tengo que empujar yo? Sí, porque estoy en subida, no sé, aquí no soy capaz. Por el momento, tras encontrar el lugar donde descansar y asimilar esta nueva etapa, seguimos adelante. Vamos a seguir explorando rincones de Dinamarca que, al menos para nosotros, son un completo misterio, porque, aunque el rumbo haya cambiado, la aventura no se detiene. Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Corre, 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 corre. ¿Cómo que corre? Corre, Lau, corre. Ábreme bien la puerta, ¿eh? Que pueda salir perfectamente. No sé cómo se abre esto. Supongo que empujando. No se abre más que esto. Vale, pues nada, salgo por la derecha. Venga, campeón, tú puedes. Hay un candado ahí, igual es por el candado. Sí, mira que hay un hoyo. Vamos, campeón, así de buena mañana. Por la barandilla libraste, pasaste, lo tienes controladísimo, Sí, sube. Muy buenos días a todos, muy felices días soleados. Qué calorcito vamos a pasar hoy y como nos gusta, nos disgusta. Os hemos hecho caso y aprovechamos el buen tiempo para tomarnos estos días de reposo y planificar los siguientes pasos. Hoy nos vamos ya de la isla de Mon. Vamos a hacer una ruta bastante chula. Derecha libre. Y además vamos a coger un ferry también. Nos gusta coger ferries. Pero antes tenemos que buscar un taller, porque esta mañana hemos visto que el líquido del radiador está ligeramente por debajo del mínimo y deberíamos rellenarlo. ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Cómo se llama la isla donde vamos? El ferry nos va a llevar a una isla que se llama Odense, en Dinamarca. Quizás, si vamos bien de tiempo, pararemos en un posible sitio donde podamos plantar la tienda y descansar más y tomar un poco el sol y bañarnos. Ahora que regresa el buen tiempo, ya no tenemos excusas para ralentizar el viaje y disfrutar tanto del entorno como del camino. Ah, ya vamos. Estos 2 días por aquí, por Mon, los hemos disfrutado un montón. Ya hacía tiempo que no teníamos unos días así, tan guays, tan divertidos, con temperatura súper agradable y viendo pues cositas muy interesantes y muy chulas. Sobre todo pudiendo estar de manga corta y pantalón corto, eso se nota muchísimo. Y así de camino queríamos enseñaros las casitas típicas. En Suecia vimos bastantes. Pero no tantas como aquí. Aquí en Dinamarca estamos viendo muchísimas más. No sé si esas casas eran típicas nórdicas, de Noruega, no sé, pero la verdad es que los tejados así de paja y las maderas arriba de todo las hacen muy bonitas. En Noruega no había. En Noruega no recuerdo verlas, no, Noruega no. No, de estas no. Donde creo que empezamos a verlas fue en Suecia. Al sur de Suecia y aquí muchísimo. Aquí una barbaridad de ellas. Esta mañana estuvimos revisando el líquido refrigerante del radiador. Está un poquito bastante por debajo del mínimo. De momento no es un problema, pero hemos visto que aquí hay un taller, paramos antes en otro y nos recomendó este y nos dijo que aquí podrían tener el líquido refrigerante que estamos usando en la moto. Así que vamos a parar un segundito y le vamos a preguntar a ver si tienen y podemos rellenar un poquito. De momento no es que sea algo preocupante, pero si podemos rellenarlo un poco, pues nos quedamos más tranquilos. Hello. You speak English? Do you have liquid cooler? Because it's under the minimum. Oh, okay. And Water. Huh? Water. It's a liquid. No, it's the green liquid. What is it? A brake? No, it's for the radiator. Is this one? Yes. Es obvio que no nos entendemos muy bien y la cara de Lau lo dice todo. Green yellow. My colleague come on 15 Minuten. Han kan lukke. Okay.
If you have 20 minutes. Como no nos estábamos entendiendo demasiado bien, esperamos a que llegara su compañero con el que sí pudimos entendernos y nos rellenó el depósito con un poquito de agua destilada. Thank you. Bye. Bye, Thank you. Bye. Con la misión de hoy cumplida, ya podemos continuar hacia Langlands y coger el ferry que nos llevará a Odense. Muy bien. Pudimos... Bueno, no encontramos el líquido refrigerante exactamente como el que teníamos, pero nos echó un poquito de agua destilada, así que por lo menos rellenamos el depósito. Entonces ya cuando lleguemos a España lo llevaremos al taller y que lo revisen. Ya estamos saliendo de la isla de Mon y ahí enfrente tenemos la isla de Bodo, que es bastante más pequeña que la isla de Mon, y la cruzaremos bastante rápido porque hemos comprado el ticket del ferry a la 1:15 y tenemos 1 hora y poquito de camino, son casi las 12, así que vamos justillos, pero en teoría vamos bien, a no ser que haya algún altercado por el medio del camino. Y después pasaremos por una microisla, muy microisla, que se llama Faro. Uy, a mí me pone nerviosa los adelantamientos así de rápido. Yo de hecho pensé que era un puente esto, pero no es puente, es carretera. Sí, es una carretera a tierra que cruza, pero no creo que sea natural, o sea, esto lo tuvieron que rellenar. Pedazo puente más chulo vamos a cruzar. Dije que Faro era una isla muy pequeñita, pero acabo de ver bien en el mapa y bueno, lo estoy viendo con mis propios ojos, que no es una isla, sino que es una especie de península que sobresale de la isla de Bodo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger este puente y cruzar a la siguiente isla. La siguiente isla ya es bastante más grande, la cruzaremos por completo y al final de todo, en una población que se llama Tars, es donde cogeremos el ferry. Y aquí estamos ya cruzando el superpuente, cruzando desde Faro hacia Broerne, eso que se llama la siguiente isla. Yo, ignorante de mí, nunca me imaginé que Dinamarca, que tuviese tantas islas. Nunca miré bien el mapa, pero alguna isla sí, pero no me imaginé que tuviese estas islas. De hecho, ni siquiera sabía que Copenhague está en una isla. Ostras, Lau, llegaste andando al ferry. Hombre, llego casi más rápido que tú, ¿eh? Joder. Eres la chica más rápida de Dinamarca. Del universo. Tienes que escanear en el chisme. ¿En dónde? Ah, en la máquina. ¿En qué máquina? Ahí, en esa máquina. ¿Recordáis esas películas españolas de los 80 cuando la gente se iba del pueblo a la ciudad? Pues eso. ¿Qué dice esto? Personer 2. No, pero esto ya está pagado. Seguimos sin enterarnos de nada. A ver si con un poco de ayuda... No entiendo. Help. Help, sí. Bueno, vamos a probar con el comodín de la llamada, a ver si de esta lo logramos. Hej, hvad kan I hjælpe? Hello. I have the ticket boat. I don't know how can entry. Yes, I do it. Your ticket. Come now. Okay. Thank you. Ok, sube. Bye bye. ¿Y a qué línea vamos? Bueno, delante de todo, como siempre. Delante de todo. Hombre, claro, las motos, sobre todo la bandida, siempre tiene un sitio prioritario. Bandida forever. Bandida is the best. Ah, mira, allí hay motos. Estaban ahí. Creo que es obvio que con el descanso y el cambio de clima hemos conseguido recuperar las energías. Bueno, llegamos genial de tiempo, es la 1:04 ahora mismo. El ferry está aquí, supongo que lo tendrán que descargar, que acaba de Sí, llegar. pero debe haber una profundidad en la leche ahí, porque ahí... Aquí no hay profundidad, no, ahí debe de haber... Sí, debieron de hacer un buen fondo. Sí, tiene que haber un fondo ahí. Es la leche, hostia.
Pues habíamos dicho ahí atrás en el último ferry que probablemente iba a ser el último ferry de este trayecto, pero creo que va a ser el último ferry que cogeremos en todo el viaje. Nunca va a ser el último porque ya veis que al final siempre Ya, hay sorpresas y ferries nuevos. Así que vamos a decir que este es el penúltimo El ferry. penúltimo. Seguro que alguno más cae por el camino. Aquí ya tienen todas las zonas marcadas para las motos, con las cinchas. A ver, que no es carallo es la cincha, pero aquí solo tienes una, ¿eh? ¿Ahí bien? De atrás tienes Sí. que darle un poco para adelante, si no el de atrás no se engancha bien a la cincha. Sí, sí. Ahí está bien, ahí está bien. Pues nada, vamos a atar la moto Tengo que y... darle un poco más para adelante porque tiene que ir a esta altura. Sí, empuja. Madre mía, no sé cómo hará Coti el día que yo tenga mi moto. Después de unos 45 minutos aproximadamente, llegamos a Odense, la isla de Odense. Es la grande esta. Son las 2:05 de la tarde. Ahora pararemos a echar nuestra primera gasolina danesa, que aquí es bastante más caro que en Suecia. Y buscaremos un sitio para comer porque es que nos está entrando un hambre. En el ferry había cafetería y la gente estaba comiendo y madre mía, qué Nos olor a estaba dando comida. envidia. Así que hoy nos merecemos una buena comida. Tengo mucha hambre hoy. Sí. Y ahora sí que sí, esta vez sí, vamos a cruzar a la isla de Odense, es la que está ahí enfrente. Antes me confundí. ¿Llegamos a Odense o no llegamos? A ver, ahora estamos llegando. El barco nos dejó en una pequeña isla que es así muy alargada, que es justo la anterior a Odense. Y ahora sí que vamos a cruzar el puente para llegar allí. Y es guapa esta isla. Me olía así como a gasolina, a petróleo. Y eso Sí. de ahí no sé qué será. O como a gas. Sí, olía así un poco diferente. Es curioso el pueblecito, ese parece chulo. Cuando el tráfico nos lo permita, cruzaremos el puente. Hoy hace un día estupendo. Hoy hace calor, hoy hace día de playa. Un día maravilloso. Que ya que estamos aquí cruzando islas y demás, no estaría mal pues llegar hasta alguna playa, ¿no? Y pegarse algún baño. Sí, hoy con esta temperatura yo creo que sí, porque además no hace, aquí en esta zona, a diferencia de donde venimos, no hace mucho viento, porque sí que donde venimos se soplaba el viento que era una pasada. Sí, además ya se veía también que había muchos molinos de viento, muchísimos. Tiene que ser una zona muy ventosa, pero aquí ya no se aprecian prácticamente. Ahora sí cruzamos el puente para llegar a Odense. Le voy a gastar el nombre. Os prometo que será la penúltima vez que lo pronuncie. Odense. Pues sí, estamos en Odense. Dije que iba a ser la penúltima vez que lo iba a decir y así será. Paramos a echar gasolina. Echar gasolina aquí es como clavarte un puñal en el corazón. Hemos gastado casi 30 euros y ¿cuántos litros habíamos echado, Coti? 15,80 o así. Menos de 16 litros, casi 30 euros. Vaya dolor punzante. En fin, al final, aunque estamos muertos de hambre, hemos decidido no parar y tirar, porque tenemos localizado un sitio un poco más hacia el oeste de esta isla, que hay una pequeña playa y es un sitio que probablemente podemos quedarnos a dormir. Entonces decidimos tirar para allí, parar allí, comer allí y ver si es viable hacer noche allí, y si no, pues ya seguir tirando, porque tenemos otro sitio también medio apuntado que también es chulo, nos gusta, y también igual podríamos pasar la noche allí. Está siendo curiosa esta carretera. Mirad qué paseo peatonal hay por ahí, con el murillo ese bordeando el agua. O sea, el agua está súper pegado. A un lado el lago, os Pokemar, y al otro lado estas casas tradicionales, típicas, gigantes, que molan un montón. Esto es enorme. Deben de aislar muy bien los tejados esos de paja para que
construyeran todo así en su día. Estaba gustando mucho la rutita de hoy por la isla de Odense. Y es que esta ruta costera, bueno, atraviesas la costa pegadito por algunas zonas, por otras zonas se mete adentro y ya veis, vamos cambiando de pueblos, zonas de carreteras con vistas al mar, otras como ahora que nos metemos en bosques. Y está siendo muy guay y muy sorprendente porque, como os dijimos, Dinamarca en su mayoría son fincas y cultivos y ganado. ¿Qué te pasa, Lau? ¿Qué te ríes? Fincas. Sí, a ver, si miráis con el Google Earth o con el Google Maps en visión satélite Dinamarca, podéis ver que en su gran parte son terrenos cultivados, aparte de, bueno, luego urbes o pequeños pueblos y demás, la mayoría son terrenos cultivados y los bosques escasean mucho. Antes atravesamos también un pequeño pueblo con un montón de casas tradicionales, con los tejados de paja, que a nosotros nos parece como que es un tejado con pelo y que viene de la peluquería, porque están todos súper bien recortados. Y es muy curioso que todavía haya tantas casas con ese tipo de tejado. Quizás hoy no haya sido el día más divertido, pero nos sentimos bien, frescos, alegres, disfrutones y a punto de llegar al que puede ser nuestro lugar para seguir relajándonos. ¿Y qué os parece? Hemos llegado al primer sitio que habíamos visto. Tiene ducha de exterior con agua fría, pero hace calor, así que hoy nos vamos a duchar bien como hay que hacer. Y tiene baño también, agua corriente. Tenemos aquí una mesita, un trozo de césped, la moto, el mar, buenas vistas. ¿Qué más? Gratis. Que es de locos esto. Has to know, keep it on the low, round and round we go, falling for you. Que sepáis que no hace demasiado calor y el agua está helada, pero este hombre es un terco y siempre que hay agua y algo de sol se quiere bañar. Falling, holding, it's getting better. ¿Qué pasa, amigo? ¿A dónde vas, Coti, tan decidido? Iba a fregar esto, pero igual me quedo viendo la puesta de sol. Hola, chaval, qué bonita, ¿eh? Y mientras tanto, el campamento está listo. Buenos días, don Sapo. ¿Qué tal está usted? Yo creo que debería buscar un sitio con algo más de agua, ¿eh? Que con esta solana se va a resecar. Chupo. Muy buenos días. De nuevo. Dejamos atrás otro sitio bonito más. Con una playita, con un buen baño, una ducha de agua fría. Y yo creo que me picó una avispa en la sien. O sea, me está doliendo. Vamos a tirar la basura. Eso siempre. Ahora no tengo ni que bajar. Qué bien. Siempre allá donde vayáis, guardar vuestros residuos y tiradlos. Vayáis a donde vayáis, vuestra basura os lleváis. Sí, y como tenemos todavía mucha comida y tuppers de Víctor que nos dieron en Suecia, porque Víctor tenía aquí una maleta de comida deshidratada y nos la dio toda, así que nos vamos cargados de comida deshidratada en la moto, tengo que seguir llevando la capa de fuera porque no me cabe en la bolsa, que está ocupada por la comida. Ay, pero estamos comiendo la mar de bien, ¿eh? Sí, estamos comiendo muy bien. Una pasada de comida. El tema es ese, estoy sudando, entonces ahora me dejo la chaqueta abierta para refrigerarme un poco. ¿Qué tal lo pasaste en este sitio? Yo me lo pasé genial, estuve muy a gusto, tuvimos algo de playita, alguien se pegó un baño. Wow, el agua está fresca, fría, tirando a fría, pero muy guay. Una vez te metes, se está muy a gusto. Voy a ponerme de pie, a refrigerarme, que me entre bien el aire por todos lados, y cada vez me está doliendo más la sien, chaval. Y yo creo que me picó una avispa en la sien. Yo creo que era una avispa, seguramente. Ya, pero si te dejo la avispa, hay que quitarlo, digo yo. Yo me sacudí con la mano. Ah, bueno.
Ya está, pues si sacudió con la mano, pues Como que me lo habré quitado. ya lo veremos, si se te hincha la sien o no se te hincha. ¿Y hoy qué misiones tenemos, Lau? Hoy tenemos misiones principales, rellenar la botella de combustible de la cocina e ir al supermercado a comprar algo de víveres para acompañar con las tuppers que nos dio Víctor y no mucho más. Hoy va a ser un día muy tranquilo, la ruta de hoy va a ser cortita. Nos iremos a la costa de enfrente de donde estábamos. Sí, porque vemos que también aquí va a ser bastante calorcete y hemos encontrado un sitio donde en teoría se puede tender la tienda de campaña y está al lado de una pequeña playa. Como planteamiento no está mal, pero ya sabéis que no siempre tenemos la suerte de acertar a la primera. Sí, lo que es la ruta es una horita, más o menos. Una hora y media creo que es, no es mucho. Para el mediodía estaremos allí comiendo. Y así es como vamos a rellenar la pequeña botella de cocinar. Pero 7. Objetivo número 1 conseguido, ya tenemos gasolina para cocinar y ahora vamos dirección Middelfart, que es una pequeña ciudad donde seguramente encontraremos algún supermercado y cumpliremos nuestro segundo objetivo del día. Más complicados. Ya, pero es lo que hay. Es curioso que sin haber llegado al sitio ya nos solíamos algo. O sea, es el día a día, ¿no? Sí, así es. Hay como un avistamiento de aves, o sea, una torre de esas. Sí, una torre de observación de aves. Está guapa esa. Como veis, hoy nos tomamos el día siguiendo todos vuestros consejos. Hoy va a ser un día muy tranquilo, la ruta de hoy va a ser cortita. Aprovechando el buen tiempo, nos propusimos hacer pocos kilómetros, disfrutar del entorno y seguir con el descanso. Pero ya veréis que por unas o por otras, los planes no suelen salir como uno quiere. Amigos, abortamos plan. Y acabaremos en uno de los sitios más peculiares donde hayamos dormido nunca. Hoy dormimos en un colegio. Pero esto lo veréis en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.